Estamos una vez más a través de este medio para comunicarnos con el pueblo, con las personas que nos puedan ver, para seguir predicando la palabra, ya que Cristo viene pronto y tenemos la oportunidad de prepararnos, y es la idea, ¿verdad?, de que todos tengamos tiempo para prepararnos, para buscar al Señor. Así es que oremos en esta hora. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, para estar nuevamente a través de este medio. Oramos por los que están enfermos, quita toda enfermedad, Señor. Te pedimos por la hija de nuestro hermano Mauricio, por Grace, que le sigas restaurando, le sigas fortaleciendo. Bendice a nuestro hermano Mauricio y su familia. Todos los niños que están en los hospitales, Señor, sánalos. A todos aquellos afectados por la pandemia, Señor, sánalos. Para la pandemia, Señor, para las enfermedades. Haz que la gente, Señor, alce los ojos hacia ti, que abra sus corazones, que se conviertan. Y a tu iglesia, ayúdanos a seguir alabándote, glorificándote, Señor, agradeciéndote siempre por tus bondades, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por la oportunidad de estar una vez más a través de este medio. Voy a checar el sonido porque siempre se me anda pasando, hermanos. Usted sabe cómo soy. De repente empiezo a hablar y no sé si me están escuchando o no. Pero espero en Dios que en esta ocasión sí veo que está el micrófono allá encendido. Más quiero checar cómo se escucha y podemos entrar, ¿verdad?, en materia para seguir con este tema. Sí, gloria a Dios, ahí estamos ya. Entonces vamos a entrar en tema. Le puse como tema, ¿verdad?, a esta predicación o a este estudio, un mundo en crisis. Y lo digo porque realmente sí se ve así, hermanos, de una forma muy fea, nosotros, gracias a Dios, estamos en un país bendecido, donde hay libertades, donde el pueblo hace valer sus derechos, y hay otros países donde hay mucha política y oprimen al pueblo. Por ejemplo, en México, mi país natal, en mi país de nacimiento, todavía las iglesias no pueden abrir, y ya tienen mucho tiempo de encierro los hermanos allá y la gente, y están muy desesperados. Y yo meditaba, ¿verdad?, en la Constitución Política de México, creo es el artículo 24, donde se nos da libertad, ¿verdad?, a los mexicanos de creer en lo que queramos, de tener la religión que queramos, de celebrarla en los templos. Si es en las calles tiene otras restricciones, pero no en los templos. Oro para que los pastores hagan valer ese derecho. Oro para que los pastores no tengan miedo. No le podemos tener más miedo a un virus que a Dios. Dios es poderoso, Dios es grande. Y la artimaña del anticristo, del enemigo de Dios, es parar la iglesia, es parar al pueblo de Dios, pero no lo va a lograr nunca. Puede cerrar los templos, pero nunca la iglesia. Entonces, hermanos, en México y en otros países hay que confiar en Dios. Dios es grande y hay que movernos en fe, hay que actuar. David era un hombre de guerra, era un hombre que se dirigía por Dios. Cuando tenía que pelear las batallas, las peleaba, y cuando no las peleó, perdió, porque se quedó de ocioso. Pero sin duda el mundo en el que estamos viviendo está en crisis, y nosotros tenemos que avanzar dándole gloria a nuestro Dios, dándole alabanza a nuestro Rey. Y vamos a leer la palabra en esta hora. Los que tienen su Biblia o tienen alguna aplicación donde podamos leer la palabra, vamos a ver San Juan capítulo 17, una oración que Jesús hace al Padre. Y quiero leer del versículo 14 en adelante. San Juan 17, 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, hermanos, aquí está lo que Cristo, ¿verdad?, nos recuerda. Hemos sido enviados a este mundo, no somos de este mundo. El mundo está en crisis. ¿Por qué? Porque ya se acerca el tiempo de la redención de la humanidad, se acerca el tiempo de la redención de la iglesia, del pueblo de Israel. La religión no cuenta, no vale. Dios viene por su iglesia, Cristo viene por aquellos que se han arrepentido, que han creído en Él, que han sabido leer la palabra, que han sabido interpretar el canon de la Escritura, la autoridad de la Escritura. Y nosotros como iglesia tenemos que levantar nuestra cabeza en estos últimos tiempos y vivir con gozo, con alegría, con autoridad en Cristo, y no tenerle miedo al virus más que a Dios.
este domingo después del servicio, gracias a Dios que pudimos tener un servicio glorioso. Se siente la presencia de Dios, la vida en nuestro ser, ¿verdad? La fe aumenta. Y gloria a Dios por los hermanos que han podido venir, que se han podido deleitar, se han podido gozar en Cristo. Fuimos a comer y ahí, curiosamente, en el lugar donde a veces comemos, me encontré una pareja que casi siempre que vamos nos toca estar ahí juntos. Y ellos son americanos, hablan inglés y son cristianos. Y estábamos comentando, el varón y yo, acerca de lo que está pasando en el mundo, de la pandemia. Ellos dicen epidemic, ¿no? Lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y él y yo teníamos el mismo sentir de que no se nos ha informado todo, no se nos dice todo el plan que tiene pues este mundo, ¿no? Para gobernar a la humanidad. Y por eso digo que está en crisis, porque Jesucristo nos lo advirtió en Mateo 24. Dice que habrá principios de dolores, que es creo lo que estamos nosotros viviendo, ya lo hemos mencionado muchas veces. Pero la crisis más fuerte que a mí me sorprende, quiero que usted me apoye, los que están participando, hermanos, apóyenme ahí con un comentario. Vemos crisis económica. En estos últimos mes y medio de aquí de Estados Unidos, más de 40 millones de gente ha aplicado para el desempleo. Han perdido sus trabajos muchas personas. Y luego la crisis ha llegado a muchos hogares. Gracias a Dios porque estamos en un país muy bendecido, donde aún las personas que se quedan sin trabajo y no tienen papeles, de alguna forma Dios los está supliendo, amén, los está bendiciendo. Ahora, nuestro Dios nos va a suplir donde quiera que estemos porque Él es así, Él es un Dios grande y poderoso. Hay crisis económica y luego en medio de esto de la pandemia se suelta el racismo, ¿no? Vemos lo que sucedió en Minnesota, que por ahí, viendo yo en las noticias, decían que era algo también inventado. Váyase a saber si es cierto o no es cierto, pero ¿qué se trata? Trata de estabilizar el país de Estados Unidos y así pues toda América Latina, del norte, Canadá. Y estamos viendo crisis, hermano, en lo político, en lo económico, pero lo que a mí más me asusta, y digo me asusta en el aspecto de que es grave, no que a mí me afecte porque gracias a Dios pues estamos buscando al Señor, pero la cantidad de gente que está dejando de buscar a Cristo, gente que estaba en la iglesia y que ahora ya no sirve al Señor. No los juzgo, por favor, no me malentienda, yo oro por ellos y espero que Dios los restaure, pero me asusta el número de, ¿cómo le podemos decir?, de grado tan alto de la apostasía, de gente que está volteando la espalda a Dios, de gente que está, pues no sé, cayendo en el pecado o la debilidad, no sé cómo llamarle, pero oro y le pido a usted, mi hermano, mi hermana, que oremos para que Dios siga cuidando de nuestra vida, porque dice la palabra que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces la palabra del Señor nos dice que estamos en un mundo en crisis, pero que la venida de Cristo está a la puerta, Él viene pronto. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que estar buscando al Señor, tenemos que estar viviendo una vida en poder, una vida con autoridad en Cristo Jesús. Entonces, hermano, yo quisiera que México despertara, que los pastores se unieran y empezaran a hacer los servicios confiando en Dios, confiando en el Dios Todopoderoso, no nomás en México, en el mundo entero. Que la gente no tenga temor de lo que el diablo grita. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos al verdadero león de Judá de nuestro lado, aleluya. Y Él es el Todopoderoso, dice la palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el Evangelio, hermano, abra las puertas del templo, vamos a glorificar. Claro, hay que tener precaución, claro, hay que tener ciertas normas, pero hay que abrirlas en el nombre del Señor. La Constitución de los Estados Unidos nos da el derecho de hacerlo, claro, hay que respetar las leyes, pero dice la palabra, el apóstol, que es menester obedecer primero a los hombres que a Dios. No, de ninguna manera. Ahí es donde nuestra fe se va a probar, porque la persecución ya comenzó contra la iglesia, tratando de callarnos, tratando de oprimirnos. Hermano, en Cristo hay poder y tenemos que hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y sobre todo como hijos de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces pido a la iglesia que sigamos orando para que los demás pastores en México, en otros países, puedan tener esa confianza y sin hacer una revolución, claro, contra el gobierno y nada, porque Dios nos ordena obedecer al gobierno siempre y cuando no esté en contra de Dios. Entonces hay que tener sabiduría, hay que pedirle a Dios sabiduría
Pero yo estaba esperando que este domingo en Chihuahua, de donde yo soy, se abrían los templos. Ya yo había estado por allá hace unas semanas y el pastor mío me había comentado, ya vamos a abrir, pero resulta que no, que les dieron largas otra vez, a ver si para finales de julio. Ya basta, no vamos a tolerar que el enemigo siga imponiendo. No, no, no. En el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos da, con los derechos que Él nos ha dado, esa crisis en nosotros no debe afectar. Tenemos que seguir alabando, tenemos que seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Yo le agradezco a Dios por el gobernador que tenemos aquí en Texas. Él nunca ha levantado una orden para que las iglesias se cierren, y tal vez un día lo vaya a hacer, yo no sé, Dios nos dirá qué hacer, pero Él nunca ha estado en contra de que se cierren los templos de adoración a nuestro Dios. Y nosotros hemos acatado algunas ordenanzas de aquí del gobierno, del alcalde, ¿verdad? Local de Amarillo. Cerramos por unas semanas, tenemos las precauciones, hermano, pero tenemos que alabar a Dios, tenemos que reunirnos, como dice la palabra. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, hermanos, coméntenme qué debemos hacer como iglesia. Nos ponemos a cerrar las puertas o nos ponemos a alabar a Dios. Hermano, esto es algo que tenemos que tener voz y voto, tenemos que tener voluntad, tenemos que tener nosotros una acción de parte de nuestra fe, de nuestra vida. No estoy diciendo ni incitando a que no obedezcamos, no me malentienda. Estoy diciendo que no podemos estar cerrados nomás porque ellos dicen. Tenemos que pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios que nos ayude y sigamos. Nosotros abrimos ya hace casi 2 meses, seguimos teniendo precauciones, pero Dios ha sido bueno hasta ahorita, gracias a Dios. Nos ha cuidado, nos seguirá cuidando, porque dice la palabra de Dios que Él honra a los que le honran. O sea, discúlpenme que el micrófono se me está yendo, no sé si me escuchan bien. Gloria a Dios. Sigamos alabando al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Porque Él está con nosotros. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios tiene de parte de Él al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, vamos a alabar a Dios. Gracias, Isa, por el comentario, hermanos. Ustedes, hermano Armando, Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, hermano, confiando en Dios. Sigamos alabando a Dios. Yo creo que este es un buen tiempo para la iglesia. Jesús lo leyó ahí, lo leí yo, donde dice que no te pido que los quites del mundo. O sea, el Señor no nos quiere quitar de este mundo en crisis. Cristo no nos quiere quitar de este mundo en crisis. Dice más bien, guárdalos del mal y que sean hijos fuertes en la fe. Voy a leer el comentario de nuestra hermana Isayana. Mientras tomemos precauciones y sigamos los consejos de salud, si otros lugares pueden estar abiertos, también los lugares de oración para nuestro Dios. Correcto. Yo estaba viendo que los bares estaban abiertos y ya por orden del gobernador Abbott se dio la orden que se cerraran. Pero la iglesia es un lugar donde Dios se manifiesta, es un lugar donde se adora a un Dios vivo y poderoso. Y vemos en la Biblia en muchos versículos que cuando el pueblo alababa a Dios, el lugar donde estaban reunidos temblaba y la presencia de Dios se manifestaba. Aleluya, yo espero ver eso, que no sea el miedo el que nos apodere, sino la fe y la confianza en nuestro Dios y el amor a nuestro Dios y la armonía entre los hermanos, porque la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Bueno, la crisis está afectando sin duda para preparar la venida del anticristo. Usted sabe que ya está en la Biblia. Se ha dicho, ¿verdad?, que quieren un gobierno mundial, una economía mundial. El dinero no va a servir para comprar ni vender si no tiene la marca del anticristo. Y todo eso no es para que nosotros tengamos miedo. Eso es para que nosotros nos preparemos. Eso es para que nosotros tomemos confianza en Dios. Eso es para que nosotros reafirmemos nuestra fe. Dice la palabra que el que está débil se afirme. Por eso es la crisis más fuerte que yo veo ahorita, hermanos. Es mucha gente dejando a Cristo. Me da dolor en el corazón y oro para que las personas que han tomado la decisión de alejarse, pues ya no se alejen, sino que busquen a Dios. No los juzgo. De hecho, aquí tiene una iglesia, vengan, los invitamos, queremos orar por ustedes, queremos compartir la palabra con ustedes, queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos para que ustedes tengan pues esa fortaleza del pueblo, esa ayuda de los hermanos en Cristo. Todos tenemos libre albedrío y si queremos alejarnos, pues nos podemos alejar, pero Dios nos da a nosotros el llamado para no volver atrás, sino estar firmes. Entonces, hermanos, ¿qué opinan ustedes, mis hermanos? ¿Qué tan grave es la crisis de la apostasía? Yo digo que mucha gente que antes venía pues muy apenas a la iglesia, a lo mejor ahora ya no va a venir con esto de que se cerró un tiempo. Oro para que no sea así, oro para que
tomen fe y vengan a la iglesia a adorar a Dios, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque cuando nos congregamos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, y la única forma de alabarle en el pueblo unido en vivo es así, y Dios se manifiesta. Entonces hay muchas razones por las cuales hay que congregarnos. Pero hermanos, el mundo se está alejando de Dios y nosotros no podemos hacer eso, tenemos que acercarnos a Dios. El mundo está dando pasos agigantados para que el anticristo venga y gobierne y reine y que se suelte la violencia con la discriminación que hay del racismo, que es triste ver eso. Somos seres humanos delante de Dios, todos somos iguales. La crisis que se está viendo ahorita es fuerte, económica, desesperanza, desinformación, mentiras, la maldad se ha multiplicado. Y eso es lo que está dañando a muchos en la fe, pero por eso tenemos que buscar a Dios, por eso tenemos que acercarnos a Dios, por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mire, hermano, qué triste es, ¿verdad? Que voy a hablar un tema y discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero es lo que pienso. Nuestra nueva generación está muy afectada porque el mundo está en caos. Y ahorita es muy fácil tomar lo malo y dejar lo bueno. Y es más, a lo malo ya le llaman bueno. Usted sabe que los gobiernos, incluyendo Estados Unidos, están pidiendo que se hagan matrimonios del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y eso delante de Dios es abominación. Que se legalicen las drogas. Eso delante de Dios también es algo que es pecado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Otras cosas que se me olvidan. Hemos estado hablando cosas que el gobierno está apoyando para, según esto, darle libertades a los seres humanos. Claro, el diablo quiere toda la libertad para hacer lo que le da la gana y estar en contra de Dios, pero esa es la crisis, que los hombres hemos dejado los valores, hemos dejado las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, hemos dejado a Dios por seguir al mundo. Por ejemplo, un jovencito o un niño ya, ¿verdad?, de temprana edad, prefiere traer aretes, piercings, tatuajes, y es la moda, es lo cool. Siendo que, hermano, la Biblia en Levítico da ordenanzas en contra de eso. Sabemos que son cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros como padres a veces lo toleramos con los hijos, y eso no debe ser. Los hijos cuando tengan sus 21 años y quieran tomar sus decisiones, entonces, pero mientras que estén bajo nuestra tutela, no, no y no. Porque la palabra del Señor a nosotros nos da la guianza de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Por eso estamos en crisis ahorita, porque hemos tolerado tanta maldad, porque hemos tolerado tanto pecado, pero basta ya. Volvamos al Señor. Dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Entonces, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, la crisis puede pararse, puede cambiarse si nosotros, la iglesia, oramos, intercedemos. Pero no queremos ni ir al templo, nos da miedo, hermano. No, por favor. Y yo respeto, le he dicho a los hermanos, si no siente venir, no venga. Pero como hijo de Dios tenemos que tener fe en Cristo Jesús, tenemos que tener fe en Dios y tenemos que depender del Espíritu Santo, aleluya. Que Dios nos guarde para que seamos personas de fe, que seamos personas que tenemos esa identidad de confiar en Dios. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que tomar decisiones firmes. La crisis está, si no lo podemos negar. El virus es real, tampoco lo podemos negar. Pero Dios es más grande, Dios es poderoso, Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un acto de fe. Hay que tener fe, hay que confiar en Dios, hay que depender del Espíritu Santo y hay que avanzar, hermano. La crisis no nos puede tener atemorizados, no nos puede tener en depresión, no nos puede tener en tristeza, no, mi hermano. Tenemos que tener la autoridad de Jesucristo para salir adelante, para confiar. Dice la palabra, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero a nuestros hijos hay que enseñarles los principios de la palabra, los valores de la palabra, que amen a Dios, que respeten a sus padres, que amen a su prójimo. Esos valores, hermano, se han perdido y la crisis por eso ha crecido. Entonces, iglesia, retomemos la autoridad que Dios nos ha dado, retomemos el lugar que Cristo nos ha otorgado para que podamos nosotros avanzar. Yo considero que la iglesia en México, los pastores en México tienen que tomar decisiones. Ya les alargaron mucho, más de 3 meses y medio cerrados los templos, hermano, y nosotros ya pasamos por eso. Tenemos que tener, hermanos, nosotros fe. Déjenme leer algunos comentarios aquí, aleluya.
de mis hermanos. Dice nuestra hermana Antonieta Pérez, estamos entrando en la historia de las 10 vírgenes, donde unos nos estamos preparando de día y otros no. Se están alejando. Es cierto, hermano, hay que tomar decisiones. Dios nos dio libre albedrío. O le servimos a Él o no, y lo que usted haga va a afectar su futuro, va a afectar lo que viene después. Aquí está nuestro hermano, gracias hermano José. Vamos a seguir predicando, y la plaga más grande en el mundo somos los humanos. Es triste, pero la realidad es la realidad. Dios es bueno y tengo fe que esto pasará. Hermana Estefanía, Dios la bendiga. Es cierto, la decisión es suya, hermana, hermano. Dios nos ha dado a nosotros libertad para vivir y ser alegres y felices, pero usted toma la actitud diferente, bueno, es su decisión. Pero la Biblia a mí me enseña que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios enorme. No hay alguien que le pueda hacer frente, no hay alguien, ninguna enfermedad, ningún demonio, ni Satanás, ni el infierno junto podrán nunca con nuestro Dios. Y de ahí que usted y yo tengamos esa fe que mueve montañas, de veras, no nomás decirlo, creerlo, vivirlo, aleluya, enfrentarnos con valor, porque Dios está con nosotros. Entonces, mis hermanos, la crisis está, pero usted y yo podemos hacer la diferencia. ¿Cómo? Siendo lo que Dios pide que seamos, hijos e hijas de Dios, llenos de fe, de santidad, que le creemos a un Dios poderoso, que avanzamos en medio de la angustia, en medio de la adversidad. Hermano, yo le invito para que usted siga creyéndole a Dios. Órele al Señor. Este tiempo es para que oremos a Dios, leemos la palabra, para que busquemos su rostro, para que nosotros nos humillemos. Fíjese la palabra, lo dice la palabra, si se humillare en mi pueblo, quiere decir, Señor, a veces ni aun con estas cosas nos humillamos, a veces seguimos igual de altivos pensando que somos los más fufurufos, hermano. No, las cosas han cambiado, y porque Dios está haciendo los cambios. Él va a probar nuestra fe, vamos a ver si estamos firmes o no estamos firmes, mis hermanos. Entonces yo le pido, mi hermano, mi hermana Maribel, bendiciones, hermano, un fuerte abrazo. Igual, hermana, usted también. Hermana Saide, amén, gloria a Dios. Dios es más grande que todo lo que pueda estar pasando. Hermanos, creamos a Dios, Señor. Ayúdanos para que podamos avanzar. Usted ve en la Biblia muchos casos de fe asombrosos, ¿verdad? Daniel fue lanzado al foso de los leones y el Señor lo cuidó. Sus amigos fueron lanzados al horno de fuego y el Señor los guardó. Moisés y el pueblo pasaron por el mar en seco, aleluya. Usted y yo vamos a pasar por esta pandemia y las que vengan, porque el Señor está con nosotros, pero hay que tener fe, hay que tomarnos de la mano de Dios, y que la crisis no nos afecte, hermano. La crisis no le debe afectar a los hijos de Dios, pero sí oremos, hermano, para que la gente en la iglesia se afirme, que no entre en la apostasía, que no abandonen las filas del reino de Dios. Pero la Biblia lo dice que va a pasar, nos lo advierte la palabra, que muchos abandonarán la fe y negarán la eficacia de Jesucristo. Pero usted y yo sigamos firmes, sigamos adelante. Tengan ánimo, hermano, no desmaye, anímese a avanzar, que Dios lo guíe, que Dios lo fortalezca, que Dios le dé dirección. Yo oro por todos ustedes, hermanos de la Iglesia Peniel, y a los demás hermanos, de las personas que nos ven, para que podamos tener de parte de Dios esa fortaleza de avanzar, de creer, de decir, mire, hermano, la vida es corta, la vida cuando Él quiera se nos va, no tenemos el minuto que sigue asegurado. Pero dice la palabra que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos ha dado promesas que tenemos que recibir. La otra vez dijimos, no me acuerdo quién se acuerda, hermanos, más de 3,563 promesas que Cristo nos ha dado en la Biblia. Y a veces nomás traemos una o dos. Hermano, 3,563 más promesas que Dios nos da cada día para que usted las atesore, para que usted las haga suyas, para que usted las viva. Hermano, no podemos nomás mirar lo terrenal. Dice la palabra que levantemos nuestros ojos a las cosas de arriba, que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Hermano, la crisis va a estar para aquellos que nomás tienen oído para el enemigo, pero la palabra dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No lo que el diablo dice, el Señor lo reprenda. Lo que Cristo nos dice en su palabra, el canon de la Escritura ya se ha dicho. La revelación de la palabra ya está. Hermanos, somos más que vencedores. Dice la palabra, en su nombre haremos proezas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea nuestro Dios, que es fuerte, poderoso. Hermano, no tengas temor, no tengas miedo.
aún de la misma tumba Dios nos puede levantar. Lo hizo con Lázaro, lo hizo con muchos otros. No tenemos que tener temor. La Biblia lo dice, no tengan miedo al que puede destruir tu cuerpo. Tenle más miedo al que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Alabado sea el nombre. Es el único que tiene ese poder para hacerlo y nosotros tenemos la promesa de que Él nos ama. Y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermano, aléjese de la tentación, aléjese del pecado, conságrese a Dios, conságrese a Jesucristo y deje que la fe llene, aleluya, todo su ser. Nuestro hermano Isayana dice amén, nuestra hermana Marta, amén. Nuestro hermano Rigo Ortiz, Dios tiene control y Él sustentará. Bendiciones, pastor. Así es, hermano Rigo, adelante. Oramos para que Dios despierte, ¿verdad?, a la iglesia y tomen sus derechos. Yo estaba estudiando la Constitución mexicana, artículo 24, tenemos el derecho de libertad de culto en el templo, no lo pueden impedir. Espero que Dios se mueva y las iglesias pronto se hablan y venga el avivamiento. Bueno, y si siguen cerradas, lo que tenemos que hacer es predicar, hacer la obra de Dios, deshacer las obras del diablo, orar por los enfermos, predicar a tiempo y fuera de tiempo, reprender al diablo. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad y tenemos nosotros, hermano, este hermoso tiempo. El apóstol Pablo tal vez quisiera haber vivido en ese tiempo. Hermanos, seamos hijos de Dios con fe, seamos atrevidos como Jonatán, que estaba al campamento, ¿verdad?, del enemigo ahí, y le dijo a su paje de armas, hey, ya estoy desesperado, vamos a hacer algo. Vamos a salir y les decimos, hey, aquí estamos. Y si nos dicen suban, es porque Dios nos lo entregó. Y si dicen espérense, más vale que corramos porque Dios no está con nosotros. Usted sabe la historia. Se aparecieron, le dijeron suban. Y él no fue hombre nomás de ideas, de palabras. En cuanto dijeron suban, se arrancó, hermano. Y empezó, dice la palabra, que mató a unos 5, 10, hirió y su paje de espada los acaba de rematar. Y luego vino una confusión al campamento y el ejército se terminó solo. Porque Dios, hermano, honra a los que le creen, porque Dios honra a los que hacen la fe viva. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Amén, hermana Pérez. Sin el Espíritu Santo no podemos, dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la crisis, hermano, no, Señor, no nos va a alcanzar. Dios está con nosotros. Los recursos los tiene Dios. La fuente de vida es Dios, inagotable. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces, hermanos, sigamos confiando en Él. Sigamos creyéndole a Él. Sigamos viviendo una vida que honre a nuestro Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo. Oro por usted para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le dé fe, que abundantemente le bendiga, que nunca falte alimento en su casa, que tenga bendición hasta que sobreabunde, para que comparta con otros, pero más que nada que no vuelva atrás nunca, que esté firme, parado en la roca que es Cristo Jesús. Avancemos, iglesia, avancemos, pueblo, porque Cristo viene pronto. Recuerde que ahorita a las 9 seguimos con la oración. Tenga listas sus peticiones. Ha sido de grande bendición la oración, hermano. Hermoso tiempo, aunque sea pequeño. Dios ha respondido muchas peticiones. Sigue escuchando su oración, así es que nos vemos a las 9. Soy el pastor Luis Castañeda. La crisis no le va a afectar si usted confía en Dios. Dios les bendiga.